Aquí. Bueno, estupendo. Bueno, hola, somos Micaela y María. Eh, vamos a hablar de las functions. Para B1, realmente las functions de B1 son la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Qué son la primera y la última? Son unas estrategias que enseñamos a todos nuestros alumnos, porque negotiating meaning es algo que tienen que saber que hacer todo el mundo en el examen, y es básicamente entender que no pasa nada si no te acuerdas de algo o no te enteras o no te entiende el examinador y hay que luchar, ¿vale? Las functions están organizadas siempre con el mismo sistema. El nombre de la function, el mensaje o el proceso mental se llama para algunos otros niveles, que es, a ver, el propósito de una function es comunicar algo. Y antes de comunicar tenemos que planteárnoslo, tenemos que pensar en lo que vamos a decir. Y ese es el mensaje. Cuando hacemos negotiating meaning, lo que estamos haciendo es intentar entender lo que dice el examinador o que el examinador te entienda. Y eso se hace de manera verbal y no verbal también. Por eso digo, pregunta, gesticula y sonríe. Las plantillas de preguntas son preguntas que podemos nosotros hacer al examinador o el examinador a nosotros, pero sabemos cuando escuchamos esta pregunta que eso es lo que quiere hacer el examinador, negociar sentido, o nosotros también podemos hacer esa pregunta al examinador. Entonces, si no te has enterado de lo que dice el examinador, pues puedes intentar pedir que repita, ¿no? I'm sorry, could you say that in other words? Or could you repeat, please? Pero a veces, aunque entendemos todas las palabras, no entendemos el sentido. Entonces podremos decir, not sure I got it right. What do you mean by? No me he enterado. ¿Qué quieres decir con eso? Pedimos más explicaciones. O incluso podemos preguntar el sentido de una palabra mientras lo preguntas en español. No la pregunta en español, sino en inglés, estupendo. What does complexion mean? O what does a wallet mean? Te va a explicar. A wallet is a small thing where you keep your money. Respondemos con, no se corresponde exactamente a esta function, sino que más bien palabras que decimos con esta function. Well, yo lo digo siempre, es como el negro, va con todo. Well es para tomarte un descanso y pensar en lo que vas a decir, ¿no? I mean también es una muletilla que podemos usar. O you know, well, I mean, you know, lo podemos usar cuando sea donde sea, no significan nada y te dan un respiro. Y lo que yo contaba antes del what does mean, que lo mismo, a lo mejor se han quedado en blanco los alumnos y no saben qué decir o se han olvidado por completo del sentido de una palabra. Pues podemos hacer eso. Something that you use for walking when it rains so you don't get wet, ¿no? Ya sé que estoy intentando decir umbrella. Otras cosas, pues para como ir tirando un poquito de tiempo o hacer tiempo o de parecer más que sabemos más cosas, ¿no? That's an interesting question. Actually, que actually siempre es el eterno enemigo, el false friend, realmente. Pues esta es la function, ¿vale? ¿Tienes alguna pregunta con eso, María? No, no, no. Pero Vale. entonces realmente no es una función en sí misma, sino Una una estrategia. estrategia. Sí, Vale. de hecho es una function incluida en la hoja de los C1, pero la he visto tan útil que lo enseñamos en todos los niveles. La primera característica, la primera function característica de B1 son realmente tres functions. Expressing reasons, opinions, preferences. Y eso se puede hacer como de tres maneras distintas, pero a veces va como muy encajadas en el mismo discurso. Entonces, expressing preference lo tengo aquí. What you like more than other things. ¿Qué prefiere más que una cosa? ¿Qué opinas sobre? Para expresar opiniones. Y why you think that way. Razones por las que piensas así o razones por las que prefieres una cosa u otra. Y esas son preguntas que esperamos que el examinador nos haga. Why, cualquier pregunta que empieza por why en B1 es porque quiere el examinador que tú le des una razón y le vas a contestar con because, ¿no? What do o does for, como
What do you use an umbrella for? Realmente estoy preguntando el propósito, ¿no? De para qué se usa esto. O what's the reason why? Una pregunta un poco más relevante, ¿no? Directamente dice, necesito saber la razón. What do you think about? Es para pedir opinión. In your opinion, do, does, is, are o cualquier tiempo verbal. Si empieza por in your opinion, pues tienes que contestar con in my opinion, o I think, I believe. Which do you prefer? Which type of learning do you prefer? Online or face-to-face? Do you prefer ice cream or chocolate? Which type of books do you like best? Esas son preguntas de preferencia. Lo tenemos un poco mezclado porque cuando empezamos a hablar ya veremos que realmente hablamos de todo en la misma frase. Tú vas a decir qué prefiere más que una cosa y el por qué y puedes dar tu opinión sobre lo que has dicho. Y estos son palabras que empiezan las frases que van a expresar esta function, pero eso no significa que usando actually te va a salir automáticamente la function. Esa es la parte menos importante de las dos en una function. Esta es la más importante, saber que transmites un cierto mensaje y luego le pones una palabra a otra. Actually, as a matter of fact, the reason why, in my opinion, no decimos in my opinion, I think, que es un error muy común. I think that, I believe that, the way I see it, to me, I prefer, ya hablamos ya de preferencias, ¿no? Estas tres. Pero realmente con cualquiera podemos expresar cualquier cosa mientras tenemos el mensaje claro. La gramática que usamos para esto, pues preference, que está en la lista de B1, giving reasons con because o con infinitivo de propósito también. Why did you start studying English? I started studying English to get my B1. Y I think, I believe no tiene gramática particular, ¿vale? Pero sí están bastante conectadas. En la function 3, describing the future, informing and expressing intentions, hablamos más bien de la gramática del futuro, de present perfect, no, present continuous, to talk about the future. I'm watching a film tonight with my family. Eso es expresar intención, ¿no? Pero también podemos usar el futuro con will y también podemos usar los modales de probabilidad o incluso el primer condicional para hablar de if I have time, I will study tonight. Pero es esto, hablar sobre tus planes o ideas de futuro, contar tus intenciones. El examinador te va a hacer una pregunta que empieza por what do you think about, is it probable, likely, possible that, if, do you think, are you sure that, otro tipo, esos son solo unas ideas. Pero fíjate, what do you think about, lo puedes hacer en esta function y en esta también. Eso significa que si el examinador te hace esta pregunta, pues según el contexto, what do you think about the future of education? Obviamente, pues tú lo puedes contestar con esto, pero también le puedes poner in my opinion y haces dos functions a la vez, ¿no? Por decir así. Contestamos con esto, I think that in the future, y esto va automáticamente seguido de will, ¿no? I think that, otra vez refiriéndonos al futuro. I hope that, I imagine that, some people think that. No necesariamente hablamos de nosotros, sino también de lo que piensa otra gente. I want to, I hope to, que aquí no se lo he puesto. I intend to, hacer hincapié en que intend no es intentar, sino tener intención de. My idea, my plan is to, my intention is to, if I can, I would like to. Aquí viene el primer condicional. I will, incluso con I'm going to. Podemos expresar el futuro con todo eso. Con cualquiera, con usar una estructura de esa y referirnos al futuro, ya tenemos la function. La 4 se parece bastante a la 3 porque se trata de predecir y hablamos otra vez de algo que es el futuro, pero esta se corresponde más bien a los modales de probabilidad. Predicting and expressing certainty and uncertainty. Predecir, adivinar, hablar otra vez del futuro, pero no necesariamente del futuro, también podemos adivinar algo que estará pasando ahora mismo en otro sitio.
¿no? Why hasn't Tom come to class? He is probably sleeping, ¿no? Puedo intentar adivinar qué está pasando ahora mismo en otro sitio. Si hablamos de uncertainty, hablamos de algo del que no estamos seguros, indicamos eso. Y si hablamos de certainty, hablamos de algo que estamos seguros. Aquí está la línea esa de los modales, donde must be es seguro que sí, o can't be, seguro que no, y luego está en medio may, might, could, que están ahí es para expresar no certeza. Otra vez, what do you think about? Si es que la misma pregunta puede servir para muchas functions. Is it probable, likely, possible that? If, do you think? Una pregunta de primer condicional o de cero condicional. Are you sure that? Y respondemos con, para predecir, expresar falta de certeza, I'm not sure, but in the future, it's possible, probable, likely that. I predict, I may be wrong or mistaken, but. Probably, hopefully, maybe, possibly, eventually. Y si expresamos certeza, I'm sure that, surely, it must be that, it can't be that, ¿no? Estoy segura de que, o estoy seguro de que no, pero sigue siendo certeza. ¿Alguna pregunta con esto? Entonces, la 4 es básicamente como la 3, pero que estás dando como el grado de certeza o no. Aquí en la 3 hablamos de cosas como de una manera más segura. Yo espero poder hacer eso, ¿no? Y estas son muy fáciles, estructuras muy fáciles, estas 3 o 4, y que siempre van a salir bien. Quizá esto se nos va tragando la lengua, probably, possibly, possibility, pero con esto siempre acertamos en B1. Vale, la 5 es la function del pasado, porque también en B1 tenemos present perfect y past continuous. Y esa sería la gramática que se corresponde a esta function. Hablar de cosas que pasaron recientemente con presente perfecto o en un pasado indefinido también con pasado perfecto, con presente perfecto o con pasado continuo. Y tenemos what was the most, yo qué sé, what was the most exciting trip you have ever made? What was the last time you went to the seaside? Have you ever, have you already, esas son por excelencia, estas tres, presente perfecto. How long have you, de hecho esta es una pregunta muy común al principio del examen de B1. How long have you been studying English? Y estas son de pasado continuos. What were you doing when the pandemic started? Or were you studying when the pandemic started? Y para eso usamos, por supuesto, presente perfecto, pasado continuo, pero también estas palabras, ¿no?, que hacen como irnos al pasado. I remember, once, the most beautiful, exciting, memorable, unforgettable, exciting, unbelievable day in my life was when, o it was the summer of, aquí tendría que ser coma, o on a Sunday afternoon, para irnos a ese pasado. La function 6, expressing obligation, hablar de algo que hay que hacer con los modales de necesidad y obligación. Have to, need to, should, must. Y estas son las preguntas que nos pueden hacer los examinadores. Do you need to? Do you have to? Is it necessary to? Estas dos palabras, si por si salen, compulsory, mandatory, es obligatorio. What rules do you have to respect? What are your obligations at school, at work, in your house? Y contestamos con estos modales o semimodales. You have to, you must, it is necessary that, o to más verbo. Some rules in my house are. My duty, my obligation is. It is forbidden to, or it is prohibited to, or I am not allowed to, or you are not allowed to. Son una expresión un poco más larga, pero se usa mucho y hay que aprenderla. Las 7 las llamamos boomerang question, simplemente para recordar a todo el mundo que siempre contestamos y pasamos la pregunta al examinador. Boomerang le han puesto el nombre ese unos alumnos míos, pero realmente no es la boomerang porque no es la misma pregunta que te hace el examinador, tienes que hacer una pregunta distinta. Tiene que ser una pregunta inteligente, que mueva la conversación un poquito más adelante.
Y mi consejo para B1 es que se preparen 3 preguntas que pueden elegir de aquí. 3 preguntas que siempre son fáciles de hacer. A ver, en la condición de examen, estás nervioso, estás pensando lo que tienes que decir y no tienes esa relajación para pensar, para llevar una conversación. Pensar qué le voy a decir al examinador. Pero si tú empiezas siempre con have you ever, mientras digo esta pregunta todavía no sé qué le voy a preguntar, pero algo se me va a ocurrir. Pero tener esa responsabilidad de que hacemos una pregunta en el topic y en la parte de conversación, siempre, siempre. Porque se puntúa eso y por eso lo he incluido en la hoja de las functions. Pues ya está, esto lo de B1. ¿Tienes alguna duda o pregunta, María? No. Son Pero una sencillas. cosa que los alumnos también tienen que saber hacer de cada función también ellos mismos las preguntas, ¿no? Porque le puede surgir Exacto. Sí, estas nos sirven como probablemente preguntas que nos va a hacer el examinador, pero también ideas de qué preguntarle al examinador. saber usarla ellos también para hacerla. Sí, 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 y eso lo van a poner en práctica siempre. Al final de su vídeo en Flipgrid, cuando hacen la conversación y contestan, enseguida tienen que preguntar. Estas son las preguntas de B1. Con eso tienen que jugar siempre. ¿Vale? Pues ya está. Con esto ya hemos terminado con B1. Sencillo, ¿no? Vamos a ver la de B2. Voy a tardar un poquito. Las de B2 tampoco son complicadas porque hay algunas que las llamo yo de relleno y luego son las que de verdad valen la pena. Y las que de verdad valen la pena pues son 4, nada más. Aquí las tengo. Otra vez negotiating meaning. Y es igual que en B1 tener esa responsabilidad de que, o esa conciencia de que no pasa nada, si te has equivocado y se te pone nota positiva, una nota buena, incluso por liarte e intentar salir del paso como sea con estas estrategias, negotiating meaning. Estas dos solo se ha pasado una sirena o están taladrando porque que te diga la misma cosa 2 veces no te va a enterar mucho. Son mucho más constructivas estas dos. I'm not sure I got it right. What do you mean by? What does this mean? What does this word mean? Are you saying that? ¿Vale? Y aprender el well, you know, I mean es muy útil porque hace que la conversación sea más fluida. Y también te da tiempo para pensar, si no sabes por dónde tirar. Exacto, y ya hace que la conversación no parezca tan brusca, parezca tan tipo examen. Bueno, la primera de B2 realmente, ¿no? La específica es speculate. Cuando especulamos intentamos adivinar o imaginar, hablar de cosas que no son reales ahora mismo, que son probables en el presente, pasado y futuro. Podemos especular sobre los 3 tiempos. Puedo especular sobre el futuro. I hope I pass the exam, ¿no? Or if I study a lot, I hope I pass the exam. Puedo especular sobre el presente. I don't know where she is, she might be sleeping. Y puedo incluso especular sobre el pasado con el tercer condicional. If I had studied, I would have had, if I had studied when I was 18, I would have had my driving license. Pues el problema es el tercer condicional y pensar, ¿no? En toda esa gramática, pero no es tan importante impresionar al examinador con un intento de tercer condicional como hablar de una cosa que podría haber sido como sea. ¿Vale? Lo importante es el mensaje, es muchísimo más importante esto. Porque estos es que los exponents los llamamos aquí. Las palabras que decimos no te va a producir automáticamente la function. Un error muy común que todavía hacen mis alumnos al final del curso es usar suppose y no especular. Decir algo como I suppose it's very difficult for teachers to teach online, especially if children are very young.
No estás especulando, estás dando tu opinión, que da la casualidad que también la puedes expresar de esta manera. Entonces, especular con suppose sería, I suppose that in 10 years time, everyone will have a computer and will have access to online education. ¿Vale? Porque estoy ya imaginándome lo que puede pasar en el futuro. Esa es la trampa de usar los exponents, pero no tener cuidado con el mensaje. Por eso digo que esto es muy, muy importante. Y luego, las preguntas que no pueden hacer o podemos hacer. What do you think might, pero what se puede sustituir con who, where, when, why, con cualquier WH. Could you imagine? What if? Esa es la pregunta del segundo condicional, lo rellenamos con lo que sea. Y aquí la pregunta del tercer condicional. Would it be difficult to? Otra vez un segundo condicional. In the future, will people still? Le he puesto do, pero es el verbo genérico. In the future, will people still use their own cars? In the past, would people have neglected their families if they had access to smartphones like we do now? Y luego las palabras I guess es bastante informal, ¿vale? Los demás se pueden usar en cualquier contexto. It's possible that it's difficult to say what might happen 10 years from now. Only time will tell. In case hay que tener cuidado porque no significa en caso de, sino por si. Y eso, si durante el curso experimentamos, está bien. Si al final del curso todavía no sabemos usar en case, descartado porque hay otras cosas donde elegir. I hope, maybe, perhaps, I suppose, I'm not sure, I'm under the impression, I'm not an expert, but hopefully, que es esperemos que. Y esta gramática es una sugerencia porque has visto que es automático que use segundo condicional o tercer condicional, lo puedes hacer sin eso, ¿no? Muchas veces. Pero no significa que hay que forzarse, irse a posta a un tercer condicional, quedarse bloqueado. Antes que quedarse uno pensando cuál es la partícula, es mejor decirlo como sea, con un primer condicional, algo muy sencillo, pero transmitiendo este mensaje. Bueno, la 3 es la function por excelencia de B2, ¿no? La más común, highlighting advantages and disadvantages. Y lo que hay que tener en cuenta que en esta function, tanto en escrito como hablado, hacemos listas de, si no de pros y cons, de conceptos opuestos, que muchas veces son ventajas, desventajas, pero otras veces son profesores versus padres o profesores versus alumnos o ventajas de la ciencia o ventajas para los científicos y ventajas para los que participan en los experimentos. O algo visto desde distintos puntos de vista, ¿no? Exacto, sí. Eso en C1 se transforma en otra function que es mucho más abstracta, pero por ahora que no siempre esperemos ventajas y desventajas. Lo importante es que esta lista es objetiva, no va de ti el que expresa, tú no expresas ninguna opinión, simplemente ves los hechos y lo pones en dos listas. Se trata de hechos, no opiniones. Las preguntas que esperamos, pues pueden ser algo así. What would be the advantages and disadvantages or benefits and risks, positive and negative aspects? También estaba el sinónimo de drawbacks, ¿no? De desventajas. Or do you think the advantages outweigh the disadvantages of? Es una pregunta bastante común en los exámenes. So, ¿hay más ventajas que desventajas de? On one hand, on the other hand, nos sirve mucho para conectar párrafos entre sí, pero también ideas distintas. However, nevertheless, although, even though, despite, in spite of, conectan dos conceptos opuestos en la misma frase, que esa me gusta muchísimo a mí porque nos evita hacer... A ver, es bueno saber hacer una lista, pero no vas a impresionar al examinador si le dices The disadvantages of online learning are you may have problems with your computer, you don't get to see the teacher. No me sirve que me hagáis una lista con coma. Es muchísimo más aconsejable, más revelador sobre tu nivel si dices una ventaja y desventaja en una frase. Como
Studying online might be solitary. However, you may adapt your rhythm of learning to your own lifestyle. Ya no es una lista, ya es mucho más rico lo que dices y muestra mucho el nivel de B2. La 4, expressing agreement and disagreement, es sentirte identificado o no con la información, o sea, que estar de acuerdo o no. Esto sí es personal, porque si tú estás de acuerdo con algo, depende de lo que tú piensas, de tu opinión, y es subjetivo. Se parece mucho a la 3 y de hecho en los listenings a veces no es fácil distinguir si son argumentos o son ventajas y desventajas, pero eso es lo de menos. No es tan importante identificar eso en la parte del listening. Sí es importante en la parte del writing porque eso nos va a dar el discursive essay y eso nos va a dar el argumentative essay. Son dos cosas muy distintas y hay que entenderlas muy bien. Pero bueno, esto está expresado, la diferencia entre los dos tipos de S lo tenemos en otra hoja aparte, yo creo que es bastante clara. Las preguntas, do you agree, don't you think, or do you think también? What's your position regarding, what's your opinion, are you in favor, aquí es una errata, or against, no, are you for or against, are you in favor or against, the supporter or opponent of. Puede haber otras más, pero estas son, yo creo que una colección bastante impresionante de posibles preguntas. Ahora, el acuerdo y el desacuerdo lo podemos expresar como en distintos grados. Soft se refiere a cuando a lo mejor estás en una situación más formal o no te quieres mojar mucho, no quieres expresar una opinión muy fuerte, entonces usamos mucha probabilidad. Could be, possibly, maybe, perhaps. Perhaps it would be a good idea to study online. You may be right. Neutral, I agree, I'm with you in this. I feel with you, I must admit you are right. Is strong, I absolutely agree with you, you are totally right. This is definitely the best idea. Creo que es mejor mojarse un poquito, ¿no? Usar soft y strong antes que neutral. Neutral es cuando no expresas ninguna emoción y es mejor, ¿no? Mostramos muchísimo más nuestro nivel cuando expresamos emociones también. En disagreement, pues lo mismo, soft. No estoy del todo de acuerdo. I don't quite agree. I'm not so sure about that. I wouldn't say that. Neutral, I disagree, I don't think so. Y strong, esta la verdad que es muy poco probable que se dé en el examen, pero a lo mejor el examinador te dice una barbaridad en la collaborative. Te dice, my sister doesn't allow my niece to go out at all, even if she's 19. Tú tienes que reaccionar, ¿no? It's not possible that someone who is over 18 is so much, so restricted by her parents, ¿no? Entonces, a veces necesitamos eso también. Doesn't make any Entonces, sense. claro, tanto en soft como strong, al estar usando possibly o maybe, o claro, está mostrando también como más nivel Exacto. gramatical y te lo van a ver. Sí. Te estás arriesgando más, te estás atreviendo más. El neutro es para alguien que le tiene miedo al idioma y bueno, lo voy a decir para decirlo. Pero mientras practicamos en clase, pues vamos a experimentar con todo. Sí, que al final estás dando mucha más riqueza a lo que estás diciendo. Aquí yo creo que he puesto de todo. Toda la gramática casi, pero no se trata, otra vez, no se trata de gramática, sino del mensaje que estás transmitiendo, ¿no? De expresar que te parece bien o no te parece bien, el decir el por qué y ponerle sentimiento, porque creo que es la función más emocional de todo. Sí, pero que tanto la 3 como la 4 también son interesantes luego en el listening a la hora de identificar, ¿no? Exacto, sí, estas palabras te van a aparecer, estas y otras, pero te van a dar un indicio de lo que viene a continuación, esa información que necesitas apuntar. Vale. La 5, giving advice,
le falta aquí en making suggestions. Porque el consejo es de tú, de mí para ti, pero la sugerencia puede ser sobre una tercera persona, sobre una situación, y hay que tener en cuenta que se puede hacer eso. Pensamos en la cosa mejor o solución mejor para alguien, empatizamos con la persona, las preguntas, what advice would you give, what would you suggest, what would be the best option, solution, is there anything to do in the case of, yo qué sé, people who can't breathe with the mask on. Y te está invitando a que me des una sugerencia, una solución. También aquí tenemos 3 grados de dar consejos, una más ligera, ¿no? No me meto mucho en tu vida, solo sugiero, recomiendo, you might, you could, you may want to, puede que quieras que, es como muy suave, ¿no? You might like to. Neutral, you should, you ought to, I think the best. Intrusive, cuando ya tenemos mucha confianza con alguien, es recomendable no usarlo en el collaborative, porque no se trata de resolverle la vida a nadie en collaborative, sino de tener una conversación, pero en otras situaciones sí. You must, you love, you have to. Esta función tiene mucho que ver con esta parte del examen con el collaborative, ¿no? Porque al final es como que muchas veces te plantea una situación, ¿no? Y tienes que... Esa es la trampa. Esa es la trampa en la que hay que evitar caer, porque si te dice, in my school they are planning to introduce an hour of PE every morning, my sister doesn't really like the idea, puede parecer que te invita a ti a resolver la vida, pero no se trata de eso. Entonces, si lo usas en algún momento, que lo uses porque no te ha quedado otro remedio, pero no se trata de eso. Todo lo contrario, hay que evitar dar consejo porque el examinador no te plantea ese problema para que lo resuelvas, sino para que saques más información y hagas comentarios, como bien lo dice la collaborative. Entonces, en esa parte, en la collaborative, al final no tienes que dar como una conclusión o algo, ¿no? No es necesario. No está prohibido, pero no es necesario. No es ese el propósito de la collaborative, aunque parece. Y de hecho, cuando la gente no está iniciada en la collaborative, tú le sueltas eso y empiezan ya. ¡Oh! Creo que debería de hacer eso. Y no se trata de eso, pero si yo te doy la solución, yo te digo, gracias, hemos terminado. Sí, o sea, si termina esta parte y tú simplemente has estado hablando y preguntando y nada más, está bien igualmente, ¿no? Perfecto, está perfecto. Eso es lo que hace la gente que piensa que no sabe de qué se trata la collaborative. Y esto es lo que pasa la primera vez que haces una collaborative en clase, la gente siempre se tira eso. Yo te lo voy a resolver. No se trata de resolver. ¿Vale? Y de hecho, en lo que hacemos en clase, muchas veces mis alumnos ni llegan a esto. Y es mejor. A esto llegas cuando ya no te queda otra solución. Pero si muchas veces la collaborative es de el hermano de mi prima, ¿qué puedo? O el hijo de mi hermana, tú no puedes decirme a mí para que le diga yo a mi hermana qué hacer con su hijo. No puedo decirle ni yo. Exacto. Como mucho, que si puede tocar alguna collaborative de me han ofrecido un trabajo en extranjero y no sé qué hacer, pero es la solución la dejamos para el final si no tenemos otra cosa que decir. Claro, en ese sentido sí te deja un poco abierto con lo que te plantea el examinador, como que le des una sugerencia, ¿no? O Sí, algo, sí. como no sé qué hacer o no sé... Sí, pero antes de darle la sugerencia tenemos que averiguar muchísimas otras cosas. Y de ninguna manera usamos esto. Yo lo veo esto como... Tienes que hacer eso, no tienes que... No, tú no me vas a decir a mí qué tengo que hacer. Seguimos siendo examinador y candidato, no somos amigos. El intrusive este es para alguien que ya se tiene con mucha confianza. Claro, entonces a lo mejor se podría usar en el writing para una carta a un amigo. Exacto, ¿No? exacto. Algo así, porque... Sí. O hay, a lo mejor te piden una carta formal que sugiera soluciones para eso, ¿vale? Pero no abusamos de giving advice porque es como muy básico.
En un nivel A2 o B1 te diría, mira que me ha pasado esto y tú le vas con la solución. Es que hay muchísimos más matices antes en un B2. La 6, express and expand ideas and opinions. Yo la llamo la function de las functions. Y a veces la incluyo y otras veces no. Y puede resultar un poco confuso. ¿Por qué la llamo la function de las functions? Porque expresar y expandir ideas y opiniones es lo que hacemos en todas las functions. En todas. Tú no puedes dar una ventaja y una desventaja y callarte. Tienes que seguir explicándolo. No puedes expresar tu acuerdo y callarte. Tienes que seguir desarrollando eso. Pero por eso no tiene un color muy específico. Es muy poco probable que el examinador te pida, tell me more about, or could you give me more details? Normalmente se trata de que cada respuesta que damos la desarrollamos añadiéndole una descripción, una definición o más información que puede ser. Esto no lo tenemos aquí, lo tenemos en otra estrategia de cómo ampliar tu respuesta, pero expresar ideas empezaríamos con I think o the way I see it, lo expresa, ¿no? Luego le puedes dar una razón, because, una idea contrastante, but there are people who think that. Un ejemplo, for example, for instance, una experiencia personal. I remember this happened to me. También podemos hablar de una emoción. When this happens, I feel really. Podemos dar resultados de un estudio que le encanta a Trinity, los resultados de estudios. According to a recent survey done by the University of Baeza, many people. Entonces eso es expandir, ¿no? Añadirle poco a poco como más Se capas. puede decir que esta función es como que apoya a las demás, ¿no? Como para no quedarte solo en estas son las ventajas y desventajas. Yo opino esto, es como para apoyar, ¿no? Sí, para ayudarte a desarrollar tu respuesta y mostrar todo lo que sabes. Por eso nos centramos en B2 en las 2, 3, 4 y 5. Esos son los 4 pilares del B2, son los más característicos. Y la otra es simplemente hacer que cada uno de esas 4 sea mejor desarrollado. Eliciting further information también es una function en la lista de B2, pero yo la llamo también boomerang question porque eliciting es sacar información de la gente, que eso tenemos que hacer obviamente en la collaborative, pero a lo largo de todo el examen oral tenemos que hacer eliciting further information. Tú le haces preguntas al examinador en el topic, en la conversation. Entonces, eliciting es make people give you information. Y podemos hacerlo con preguntas simples, normales, o con question tag. O algunas preguntas, digamos que he puesto yo algunas preguntas como más genéricas. How would you react? How about? What if? Let's think about, let's imagine, why don't you? Are you saying that? Would you say that? I wonder what you would do. Tell me more about. Pero básicamente cualquier pregunta. Especulando un poco, ¿no? Sí, es que tú puedes hacer preguntas de cualquier function. Otra vez. Pero esa es, otra vez, de la igual manera que en B1, recordarle a los alumnos que tienen que hacer preguntas. Que se espera de ellos en toda la fase del examen oral que hagan preguntas. ¿Alguna duda con esto? No. Es muy importante que después pasada la primera clase, que harías lo que he hecho yo ahora, que ellos te cuenten, que ellos lean la function y que te den un ejemplo. A ver, entonces termíname esta pregunta, o de qué hablaríamos, imagínate, dame un ejemplo de speculate sobre el medio ambiente. Si ellos no saben, pues apoyarles y ayudarles. Vamos a hablar de coches eléctricos. ¿Cómo especularías tú sobre coches eléctricos? Perhaps or perhaps in 5 years from now, we will have electric cars only. Well, I'm not an expert, but I suppose that petrol cars will disappear. ¿Ves? No necesariamente con segundo condicional, lo puedo hacer con el futuro también. Y que ellos entiendan eso.
Y muchas veces estas que dan muchos problemas, por eso, porque la gente usa un conector y no le sale una especulación, le sale simplemente una opinión del que no están muy seguros, ¿no? Bueno, pero sí, eso es lo que hacemos en fase más adelante. Que ellos te lean uno por uno, que te den un ejemplo, habláis en clase, esto es así, no es así, lo has entendido mal, corregirlo y darle mucho rodaje. Bueno, esta ha sido la del B2, vamos con la de C1. Y ya que estamos, si nos da tiempo, vamos a ver las de Jessie también, que son un poquitín distintas. Vale, creo que es esta. Ya verás que son realmente... Expresar opinión en B1 es expressing agreement en B2 y es developing and justifying argument en C1, porque van como aumentando de nivel de abstracción, por decir así, como van añadiendo un poquito más de vocabulario. Estas son las de C1. Developing and justifying an argument es por excelencia la function del C1, porque tienen que justificar todo lo que dicen. Y esto es support your idea with arguments, some of which may be contrary to the interlocutors. Saber que siempre van a estar de una manera peleando con el examinador. Y aquí tengo algunas estrategias para hacer eso. Appeal to common knowledge. We all know that, or doesn't it seem to you, don't you think it's obvious that? Make the speaker feel part of your team. Then we agree that give a reason based on a fact. Use an authority to support your point, a specialist or a study. Use logic. Refer to consequences, effects, refer to a cause or illustrate. Estas son quizá la más concreta, la más fácil de seguir, de entender para alguien que empieza a estudiar las functions de C1. Y aquí están las STEM questions. A veces los usan mis alumnos, pero casi que no hace falta esto, porque una vez que entienden esto, el mensaje es muy fácil. Pedirle a alguien que te dé argumentos para lo que piensan, muchas veces es tan sencillo como why would you say that, why do you think that. Luego está la function 2 que se llama así, evaluating options, past actions, course of events, different standpoints. Yo la he separado en 3. Y tenemos evaluating options, evaluating past actions or course of events, evaluating different standpoints. Quizá le estoy sacando yo demasiado a esto, pero me gusta que entiendan cuál es la diferencia entre una y otra. Evaluating options, cuando hacemos esto, estamos sopesando los pros y cons de una decisión que una persona tiene que hacer. So you have to choose what you will have for lunch today. You may have 2 or 3 or 4 options, so you think of, if I have chicken, what if I'm too lazy, it will take a lot of time, I'd rather have pasta, but it's not so healthy, well, I've already had pasta, ¿vale? Pero la decisión es mía solo, llega todo a la misma cabeza. ¿Por qué insisto en eso? Porque está muy distinta a evaluating different standpoints. Voy a saltar a la 4 y luego hablamos de la 3. Un standpoint es una cabeza pensando una cosa. Otro standpoint es otra cabeza pensando una cosa sobre el mismo tema. Proceso así inverso. Analyze different people's point of view or different groups of people point of view on the same issue. Como la vacuna, tenemos distintos puntos de vista. Y siempre que llegamos aquí, en todas las clases, preguntamos, what would be the different standpoints on vaccines? Well, there's the negationist, que no se simplifique en in favor and against. There's the health care specialist standpoint, there's the teacher standpoint, there's the self-employed standpoint. Yo qué sé, puedes identificar un montón de distintos puntos de vista. Y con hacer este ejercicio tan sencillo cada vez le ayudamos a entenderlo y a fijar este concepto.
Entonces, cada uno de estos grupos de personas va a tener sus pros y contras del mismo tema. Y de hecho, si yo analizo los distintos puntos de vista sobre vivir, independizarse con 18, if I discuss it from the parents' perspective, well, for parents, it would mean less economical burden. Of course, they wouldn't have to pay for their children, but they would also be really worried about what their children are doing. They might even go frequently to their children's house to check on them. They would feel stressed, so maybe it's not really worth it. From the standpoint of the children, well, they would have to learn a lot of new things, but they would have so much freedom to enjoy, and they could start learning on how to live their life. Luego podemos hablar from an economic standpoint. Well, that would mean that children would be forced to find a job, and that would contribute to the economy. But maybe they would still live on their parents' income, which would suppose an imbalance in the family budget, yo qué sé. No necesariamente hay que ser simétrico y hablar de pros y contras de cada punto de vista, pero hay que verlo de una manera muy, muy objetiva. Ahí no soy yo, sino que voy como viendo desde arriba distintas maneras. También puedo identificar puntos de vista psicológico, social, antropológico, lo que tú quieras. No necesariamente hablar de personas. In evaluating past actions, the course of events, we remember and compare the past with the present or the past with another past for a reason. When we evaluate, we will always want to know whether this is something positive or negative, ¿no? Si es bueno o malo, si una cosa es mejor que otra. Entonces hacemos siempre referencia al pasado, usamos los mixed conditionals aquí, o los hacer condicionales, pero básicamente acordarse de algo del pasado. Deducing and inferring concludes something from evidence and reasoning rather than from explicit statements. En los niveles de Jesse tenemos deducing por un lado y inferring por otro. A ver, deducing and inferring es la variante avanzada de speculate. Porque hablas también de algo de que no estás seguro, partes de algo muy claro, como un estudio científico. Se ha hecho un estudio y se ha visto que los delfines pasan mucho tiempo juntos. Deducimos de ahí que se están enseñando uno a los otros. Hemos visto que los delfines se tocan mucho y hacen sonidos como muy alegres. Deducimos de aquí que les gusta tocarse. Pero no estoy muy segura, me falta mucha información. Esto es deducing and inferring. Yo voy un poquito más allá y digo que deducing es con más información, inferring con menos información. Cuando estás haciendo una inferencia, estás como adivinando un poquito, arriesgándote, ¿no? Y a veces, una vez que llegamos a este punto, se van mezclando las cosas y muchas veces cuando hicimos Flipgrid, a mis alumnos se le iba cruzando esto con Developing and Justifying an Argument. Porque también tenemos hechos, pero aquí es en Developing and Justifying. Esta es mi opinión, eso por lo que yo pienso y es verdad porque esto y esto y esto. O sea, primero pongo mi posición y luego digo por qué. Mientras que en Deducing and Inferring, esto es lo que hay y este hecho puede significar una cosa u otra. Voy como, parto de algo muy concreto y me voy perdiendo, mientras que en el Developing and Justifying, esto es lo que pienso y le añado más argumentos. Esto está muy bien ilustrado en los vídeos de Flipgrid, pero claro, ellos no está escrito qué tipo de function es, pero muchas veces se iban equivocando, ¿no? Confundiendo una function con otra y es muy educativo ver cómo te puedes pasar de una cosa a otra. Hypothesizing. Talk about things which are not real at the moment. Otra vez podemos hacer hipótesis sobre el presente, el pasado, el futuro. Aquí los condicionales. También podemos usar wish, que es una cuestión de gramática más de C1. I wish I had studied more. Cosas así.
Estas son las functions que enseñamos para hasta el momento del topic. Y son las functions características del C1. ¿Por qué? Summarizing, staging, negotiating, meaning son cosas que se necesitan más bien, no sé, de una manera como implícita para hacer otras partes del examen. Summarizing lo necesitamos para contestar a la primera pregunta del listening. Cuando te pregunta, could you tell me in a sentence or two what the speaker is talking about? Está resumiendo. También decía hoy en clase que le gusta a los examinadores, estás teniendo una conversación, como resumirle un poquito, so what you were saying is that esto y esto y esto. Pero no hay que hacerlo de una manera muy especial, ni lo practicamos en conversation, ni nada de eso, porque no presenta dificultades. Staging se refiere más bien a cómo presentamos el topic, que hacemos un index, hacemos la introducción, mi posición, argumento 1, 2 y 3, contraargumento y conclusión. Y negotiating meaning, pues lo mismo que hablábamos en B1, B2, es entender, asumir que no vas a entender todo y intentar aún así llegar a un acuerdo, llegar a ver si nos entendemos con el examinador. Puede pasar que en la collaborative el examinador te diga una cosa, de hecho un ejemplo muy claro. En C2 le digo yo a la chica, many people are dreaming with a world without barriers o algo así, but I'm not sure this is possible yet. Y ella creo que entendió bottles, no sé por qué, pero estaba ella muy segura y ella hablando de botellas y yo de barreras entre los países. Y nos fuimos como apartando y por eso es bueno primero asegurarnos de que entendemos lo que dice el examinador. So, are you saying that? Or what makes you say that? Or I'm not sure I got Porque this si el right. examinador ve que tú no te has enterado, no te va a decir nada, ¿no? No, te va a poner caras. Antes si la mascarilla será más fácil, Claro. pero te va a dar como respuestas muy cortantes para que pilles tú el mensaje de que no lo estás haciendo bien. Tú estás seguro de algo y te has equivocado, él no, o sea, no te va a decir nada. No puede, porque sería ayudarte a ti más que a otro candidato que no necesita esa ayuda extra. Pero sí te va a dar como respuesta muy cortante para que veas tú que no vas bien y tienes que entender que no es que te odia o es muy soso, sino que te está dando un indicio para que tú empieces ese proceso de negociación. Oh, I'm sorry, I may be wrong. What were you saying? What did you mean with... ¿Vale? De eso se trata. Y ya está, ya hemos terminado las functions. Y eso es repetirlo una y otra vez y verificar cómo lo entienden ellos y hacer que los alumnos lean todo eso lo que he leído yo y que te expliquen sus propias palabras y que te den ejemplos y luego detectarlo en su discurso, que ellos produzcan o que ellos lo reconozcan. Ya dejaremos lo de Jessie para otro día porque se va a mezclar todo. Pues ya está. Yo creo que hemos terminado. Gracias. A ver si lo guardo. Ahora nos vemos.